Hola nuevamente muchachos, ¿cómo están mis chicos? Bueno, vamos a continuar con nuestra temática de soluciones químicas, ¿bien? Donde quedamos básicamente en el video anterior y esta imagen es para que comprendan un poco más o diferencien que una solución química o bueno, disolución química es diferente a una reacción química, ¿listos? No las pueden confundir. El hecho de que se mezclen dos sustancias, eso no quiere decir que reaccionen químicamente, ¿sí? Entonces no vayan a olvidar lo que vimos el periodo pasado, donde la reacción química veíamos que se formaban unos productos totalmente distintos a las sustancias originales. En una solución química no se forman nuevos productos, simplemente se mezclan por un proceso llamado disociación de las moléculas. ¿Listo? Entonces el proceso de disolución básicamente, poniendo un ejemplo claro y puntual, es cuando un sólido se disuelve en un líquido y las partículas que forman el sólido y que forman el líquido quedan libres. Se separan las moléculas del líquido, permitiendo que esa sustancia sólida se ubique en los espacios vacíos que quedan. Sin embargo, eso no quiere decir que reaccionen las sustancias o que se forme un producto totalmente nuevo. Hagan de cuenta que una solución es un cambio físico, no un cambio químico. ¿Listo? Además de todo, una disolución, pues para que comprendan, podemos utilizar varios métodos de separación para volver a obtener las sustancias originales. En cambio, ustedes saben que en una reacción química eso no pasa, básicamente. Ya no hay cómo restaurar las sustancias originales. Aquí en las soluciones sí. Entonces, básicamente el proceso de disociación consiste en que el solvente, que generalmente es un líquido, y generalmente es el agua, lo que hace es separar sus moléculas, quedando más abiertas, digámoslo así, una de la otra, y esos espacios van a ser llenados por el soluto. ¿Listo? Entonces, como vemos acá, la disolución básicamente es la mezcla de esos dos componentes, pero no quiere decir que reaccionen químicamente. Si usted ve aquí, las moléculas siguen siendo moléculas de agua y las moléculas de sal siguen siendo moléculas de sal. ¿Listo? Simplemente de una disociación. Un segundito que aquí está un poquito lento para cambiar. Bueno, ahora vamos a hablar de los disolventes. Los disolventes, digamos que en la solución química es lo más importante porque es lo que va a disolver, valga la redundancia, ese soluto. Entonces, el disolvente generalmente es el agua. El agua se considera el solvente universal, es decir, el líquido que más sustancias es capaz de disolver. Y por ello, se convierte en una de las sustancias más importantes en el ámbito de las disoluciones. ¿Listo? El agua, mejor dicho, en la química y en las soluciones químicas es la más utilizada para generar ese tipo de sustancias. ¿Listo? Que existen varios tipos de disolventes, claro, no solamente está el agua, solamente que el agua es el que más se utiliza. Por eso es el solvente sí, el solvente universal. Pero existen otros, claro que sí, y generalmente son clasificados de acuerdo a su polaridad, es decir, si es una sustancia polar o una sustancia no polar. Bien, un dato que deben tener muy en cuenta y que es importantísimo es que ustedes sepan, se lo deben grabar, mejor dicho, es que el agua, que es el solvente universal, es un compuesto polar. ¿Listo? Entonces, el agua es polar. Y esto es bien importante porque si es polar o apolar, me determina qué puede o qué no puede disolver. Y en química, esto es fundamental porque en química, aquí como dice este enunciado, lo similar disuelve a lo similar. Es decir, que si el agua es polar, va a disolver sustancias similares a ella, es decir, sustancias polares. Todo lo que usted disuelva en agua y efectivamente se disuelva, significa que también es polar, al igual que el agua. Y lo que no se disuelva en agua, listo, lo que no se disuelva en agua, que usted por más de que lo mezcló no se disolvió, se considera que sería lo contrario, una sustancia apolar. ¿Listo? Para que lo tengan muy claro. Entonces, la polaridad me determina
el solvente, pues, qué sustancia puede disolver. Si es un solvente polar, va a disolver compuestos polares. Y si es un solvente no polar o apolar, va a disolver compuestos apolares. ¿Listo? Bien, las disoluciones al mismo tiempo se clasifican en varios tipos, dependiendo de su estado eh, físico y de su concentración. ¿Listo? Entonces, pueden ser, según su estado, disoluciones sólidas, disoluciones líquidas o disoluciones gaseosas. Ellas pueden estar en los tres estados de la materia, las soluciones. ¿Listo? Y según su concentración se van a clasificar en disoluciones diluidas, que pueden ser insaturadas, disoluciones concentradas, que se llaman saturadas, o disoluciones sobresaturadas. Bien, ya vamos a ver cada una de estas, ¿correcto? Acá yo les presento una tabla que básicamente me resume o me dice que, puedo ver la información básicamente de que las disoluciones no son únicamente líquidas como estamos acostumbrados a ver o a pensar. No solamente es el agua el único solvente y todas las soluciones van a ser líquidas. No, ellas se pueden presentar en los tres estados de la materia, en el estado sólido, en el estado líquido o en el estado gaseoso. Y aquí vemos uno de esos tres estados. ¿Listo? Vemos el soluto, vemos el solvente y vemos el estado de la solución y vemos un ejemplo. Entonces, cuando el soluto es sólido y el disolvente o solvente es sólido, el estado en el que observamos la solución pues va a ser sólida, ¿cierto? Un ejemplo de ello son las aleaciones metálicas, es decir, cuando fundimos un metal con otro, ¿cierto? Ellos estaban en estado sólido ambos y al fundirse, pues la solución que se formó también es una solución sólida, una aleación metálica. ¿Listo? Al juntarse un soluto líquido con un solvente sólido, el estado de la disolución, es decir, lo que va a resultar, lo que yo voy a ver, el estado va a ser sólido. Un ejemplo son las amalgamas. ¿Listo? Acá, cuando el soluto es gaseoso y el disolvente es sólido, la solución que yo veo final va a ser sólida. Un ejemplo, el hidrógeno en el paladio. Bien, al mezclar hidrógeno con paladio, la solución finalmente va a ser sólida. Bien, cuando el soluto es sólido, es líquido, la solución final va a estar en estado líquido. Un ejemplo es la salmuera, agua con sal. Mezcla agua con sal y queda en estado líquido, ¿verdad? Cuando tenemos un soluto líquido y un solvente líquido, pues por obvias razones la solución final va a ser líquida. Un ejemplo, el vinagre con el agua. Bien. Cuando el soluto es gaseoso y el disolvente es líquido, básicamente la solución final va a ser líquida. Un ejemplo de las bebidas gaseosas. El gas, el CO2, se mezcla pues con el agua y los demás componentes de la gaseosa y finalmente la bebida final o la solución final es líquida, si se dan cuenta. Y bueno, aquí hay más ejemplos, digamos un sólido, un soluto sólido con un solvente gas, pues el estado final va a ser gaseoso, un ejemplo es el humo. Cuando el soluto es líquido y el solvente es gaseoso, la solución final va a ser gaseosa, un ejemplo es el aire húmedo. Cuando el soluto es gaseoso y el solvente es gaseoso, la solución final va a ser gaseosa, un ejemplo es el aire seco. Bien, aquí tenemos ejemplos donde podemos encontrar básicamente cómo encontramos a las soluciones en los tres estados de la materia y la tabla pues de hecho nos resume muy bien esta información, deben tenerla pues presente, no aprendérsela pero tenerla presente. Y si no se han dado cuenta, un dato importante que me determina el estado de la solución final, el disolvente. Miren que según como sea el disolvente o el solvente, como lo quieran llamar, la solución final va a estar en ese mismo estado de la materia. ¿Listo? Ese es un dato importante, así que ténganlo presente. Bien, ahora sí, la clasificación de las soluciones dependiendo su concentración. Entonces acá vemos la siguiente pregunta. ¿Cuánto soluto se puede disolver en una cantidad dada de disolvente? Entonces, la cantidad máxima de soluto que se puede disolver recibe el nombre de solubilidad.
y depende de varios factores. Entonces ya sabemos que es solubilidad. Listo, la cantidad máxima que un solvente puede disolver. Si vuelvo al ejemplo de la sal con el agua. Entonces yo tengo el agua y le voy agregando sal, pero va a haber un límite, un límite de sal que yo voy a agregar. Si agrego todo el tarro de sal, definitivamente mi solvente, mi agua, no va a alcanzar a disolverla. Entonces la solubilidad es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver. ¿Listo? Además de eso, la solubilidad también depende de varios factores. ¿Listo? Por ejemplo, de quién sea el soluto y de quién sea el solvente, ya que hay sustancias que se disuelven mejor en unos disolventes que otros, lo que les decía de la polaridad. Si son compuestos contrarios, si uno es polar y otro es apolar, pues nunca se van a disolver. O si uno es débilmente polar, el otro es más apolar, digamos, no tienen características similares, pues no se van a disolver muy bien. Entonces depende de esa característica que se disuelvan perfectamente. Otro factor importante para la solubilidad es la temperatura. Algunas veces la solubilidad de alguna sustancia aumenta cuando aumentamos el calor, aumentamos la temperatura, ¿cierto? Por más de que mezclemos, vemos, no, no se disuelve, pero lo ponemos al calor y en un momentico se disolvió. Entonces, a veces hay factores que influyen en esa solubilidad, factores externos que podemos utilizar para ayudar a que una sustancia se disuelva. Bien. Ahora, dependiendo de esa solubilidad, es decir, de esa cantidad de soluto que yo agregue al solvente, tenemos soluciones diluidas o insaturadas, que básicamente son las que tienen una pequeña cantidad de soluto en un determinado volumen de solución. Es decir, cuando agregamos poquito soluto a nuestro solvente. Entonces es una solución muy diluida. Haga de cuenta con el frutillo. Entonces si usted tiene, un litro de agua, que sería el solvente, y va a adicionar el soluto, que es el frutiño, y tiene un poquitico de frutiño. Al revolverlo, al mezclarlo, se da cuenta que queda una solución bastante diluida. Le hizo falta más soluto. ¿Listo? Aquí en las diluidas es porque agregó una pequeña cantidad de soluto. La otra es solución concentrada o saturada. Son aquellas que tienen una gran cantidad de soluto en un determinado volumen de disolución y por lo tanto están próximas a la saturación. Existe un equilibrio dinámico entre soluto y disolvente. Soluciones concentradas es cuando el soluto y el solvente están equilibrados. ¿Listo? Es decir, está a tope, usted agregó la cantidad exacta de soluto, agregó la cantidad exacta de frutiño al agua y le quedó una solución súper deliciosa para podérsela beber. ¿Listo? Las soluciones sobresaturadas es cuando usted agrega mucho soluto al solvente. Entonces, volviendo al ejemplo del frutiño, usted, mejor dicho, en un litro agregó 2 bolsas de frutiño, entonces le quedó una solución bastante concentrada, muy sobresaturada. Entonces, hay más soluto que solvente. ¿Listo? Así es como se clasifican de acuerdo a la concentración. Es una clasificación cualitativa, es decir, a la vista, lo que yo veo, si está diluido, si está concentrado o si está sobresaturado. Es cualitativa. Yo puedo ver si está diluida o concentrada, pero no sé la cantidad exacta de la concentración, no tengo el dato exacto de la concentración. Y aquí vemos un ejemplo. Solución insaturada, entonces poco soluto, mucho solvente. La saturada, equilibrio entre el soluto y el solvente. Y la sobresaturada, hay tanto soluto que ni siquiera se alcanzó a disolver en el fondo. Bien. Bien, acá vemos que también hay varios tipos de separación de mezclas, de los cuales vamos a profundizar en unos videos independientes. Ahí se pueden separar las mezclas porque como son cambios físicos, se puede volver las sustancias a su estado original. Y existen varios métodos que son los que vemos acá en la imagen. Ya en un momento les voy a explicar qué vamos a hacer y cómo mejor vamos a utilizar estas mezclas para separar cosas en nuestra casa. ¿Listo, chicos? Entonces, ya en un segundo, en el próximo video, vamos a ver estos tipos de separación de mezclas.